Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Buenas tardes, bienvenidos a Consejería Bíblica con Pastor Carlos Ortiz. Nos está guiando a ser muy bíblicos en aconsejar a la gente. Es muy importante, no queremos dar muchas opiniones de nosotros porque, pues como dicen los profetas antiguos, así ha dicho Jehová, ¿no? Es el mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes, Israel. Entonces, pues vamos a orar y después voy a pasar al pastor Carlos para que nos enseñe. Padre Celestial, gracias por esta tarde, por la oportunidad de escuchar tu palabra, estudiarla. Bendice al pastor Carlos y su tiempo de compartirnos la clase y pues háblanos a nuestros corazones, ayúdanos a aplicar lo que escuchamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy. Ya estamos hablando específicamente del proceso de la consejería. Hay un asunto que necesitamos dejar bien en claro y es lo que tiene que ver con el verdadero problema que la gente tiene. Hay veces que te vas a dar cuenta que las personas se van a acercar para recibir consejo y muchas veces no saben ni siquiera cuál es el problema real que ellos tienen. A veces piensan que el conflicto es única y exclusivamente algo que tiene que ver con la conducta, pero vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios nos llama a atender el asunto verdaderamente prioritario, lo que está contaminando o afectando o que pudiese llegar a causarlo en la vida de aquellos que buscan consejo. Yo quisiera hoy poder mostrarte a través de una historia del Antiguo Testamento cómo es que somos muy propensos a aconsejar en muchas ocasiones sencillamente por lo que tenemos delante. Según lo que decía el hermano Jonathan ahorita para comenzar, es muy acorde con lo que vamos a estar tratando, porque el hecho de que en muchas ocasiones nosotros le decimos a la gente, es que la voluntad de Dios es tal cosa, tenemos que tener la total certeza de que evidentemente sí, Dios dice tal cosa y que no nada más Dios dice eso, sino que es el problema verdadero que se está presentando en la persona. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, y vamos a ver allí cómo estando en una situación pues muy difícil, muy compleja, donde pareciera que lo más sabio o lo que me mantendría más a salvo sería unirme a la, a las intenciones de otras personas que están pues tomando ahí parte en cuanto a animar al rey a cierta cosa. Hoy vamos a ver si aconsejamos como Micaía o si nosotros aconsejamos como los profetas, como Kenana, como Sedequías, perdón, que se menciona aquí. Fíjate la historia, dice versículo 1 del capítulo 22, pasaron 3 años sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres
a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en tu mano, en mano del rey. Pero fíjate la frialdad de estos hombres. En ningún momento dice que si consultaron a Dios, en ningún momento se menciona un acto espiritual, sino que más bien cuando menciona la cantidad, lo primero que uno recuerda, sí o no, son el montón de profetas que estaba en el Monte Carmelo gritándole y cantándole a Baal para que les respondiera con fuego. Aquí tenemos que entender, hermano, en primer lugar, que cuando la persona viene a pedir consejo, ya trae de por sí una respuesta aprobada en su mente, aunque no sabe si es la respuesta que va a recibir. Es decir, él ya espera recibir de tu parte una respuesta determinada. Si, por ejemplo, el chico está, y eso es muy común en jóvenes, que ya no hayan cómo justificar su desobediencia al Señor y andan con una muchacha inconversa y ellos te van a salir con términos espirituales de que, pues es que hermano, estoy orando para ver si es la voluntad de Dios estar con esta chica o no, estoy orando para ver si Dios quiere que sigamos juntos o no. Y sabes que es más común de lo que tú crees, que existen pastores que te dicen, bueno, sí, ora. O sea, te das cuenta que las personas ya vienen con una respuesta y el chico sale con la conciencia cauterizada bíblicamente porque tú le dijiste que hiciera algo que abiertamente la palabra de Dios condena desde el inicio. Y por esa razón es tan necesario que nosotros lo primero que tienes que entender al hablar de atacando el verdadero problema es que tú tienes que dejar que la persona hable, de tal manera que tú puedas ir descubriendo qué es lo que verdaderamente, por qué viene a hablar. Hay algunas personas que sí, muy genuinamente desean obtener dirección de Dios para sus decisiones, pero hay muchos, y creo que es más la cantidad de personas que vienen a pedir consejo sencillamente para justificar lo que ellos ya piensan que es correcto o lo que aún ya están haciendo. Por ejemplo, yo no me olvido de una persona de nuestra iglesia el año pasado en diciembre, antepasado, no pasado, el año antepasado en diciembre, me llama y me dice, oiga, hermano, pastor, mire, yo quiero pedirle consejo porque pues estoy pensando, mi mamá me quiere llevar a su casa, pero pues yo no estoy muy segura si tengo que irme o no. Y, y nosotros, dada una serie de situaciones que venían presentándose, claramente le dijimos, no, no te vayas, no es una buena decisión porque, o sea, ella quería irse y dejar solos a sus hijos y ¿sabes qué fue lo que pasó? Como no obtuvo la respuesta que quería, 2 días después supimos que igual se fue, pero lo que ella estaba buscando era validar la serie de decisiones que ya había ido tomando, sencillamente decir, yo hablé con el pastor y me dijo que sí estaba bien, que no había problema, que yo me fuera para casa de mi mamá. No era tan así la cosa como que su mamá la quería llevar, más bien ella se le encajó en el viaje a la mamá diciendo, pues ahora me llevas y una serie de cosas totalmente inadecuadas. ¿Sabes? Aquí vemos a Acab, el rey de Israel, teniendo una respuesta ya, digámoslo de esta manera, ya por default, así instalada en su vida espiritual. Él no quería la respuesta de parte de Dios y por eso, ¿qué fue lo más fácil? Me junto 400 changos que me den la respuesta que yo tanto estoy esperando. Y fíjate, hermano, no es difícil encontrar personas que nos digan lo que queremos escuchar. Es por eso que pienso que una de las principales cosas, o de las primeras cosas, mejor dicho, de las primeras cosas que hay que mencionarle a la persona en el proceso de consejería es, mira, yo espero que, bueno, podamos
llegar a juntos entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero muchas veces esa respuesta no va a ser a lo mejor agradable o lo que tú esperabas. Así que tú tienes que llevar a la persona a entender que tu compromiso no es con ella, sino que tu compromiso es con la palabra de Dios, a transmitir efectivamente lo que la palabra de Dios enseña. Y si la palabra de Dios justo coincide con tus razonamientos o con lo que tú estás ahí teniendo en tu mente, pues qué bendición. Pero si no, pues entonces el que tendrá que ajustar su conducta, su comportamiento, eres tú. Fíjate qué va a ser lo que va a pasar aquí después. Dice en el versículo 7, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjate cuán evidente era que no estaban siendo dirigidos por Dios, que el rey Josafat, que ese será otro asunto para tratar, ¿qué hacía emparentado un rey justo con uno de los peores reyes de Israel? Ese es otro asunto que en algún momento hablaremos. Pero el asunto aquí importante es que es tan notorio cuando alguien es dirigido por la palabra de Dios, que es absolutamente innegable cuando una persona está siendo gobernada por cualquier otra cosa menos Dios. Y vas a ver que el proceso de consejería de muchas personas está gobernado por ideas o teorías psicológicas, va a estar gobernada por y la motivación de, bueno, voy a ser empático con esta persona para que, bueno, se anime y se quede en la iglesia. ¿Sabes una cosa, hermano? A veces pareciera que los que le tienen más miedo a la verdad no son los inconversos, sino somos los creyentes. Le tememos a decir la verdad con tal de no lastimar a la persona que nos está consultando, que nos está buscando para obtener dirección de parte de Dios. Por esa razón es que fíjate cómo dice lo siguiente, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, con la que la persona llega ante la Biblia. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. Fíjate la temeridad que está a punto de hacer este tipo. Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, dos asuntos importantes a tratar aquí. En primer lugar, hermanos, tú tienes que considerar cuán necesario es para nuestra vida antes de tratar del problema que la persona viene a consultar, tienes que buscar una manera de asegurarte cuál es la perspectiva que la persona tiene hacia la persona de Dios y hacia su palabra. Porque si el aconsejamiento va a girar en torno a las virtudes de Jesucristo y en la suficiencia de su palabra, pero esta persona no estima en lo más mínimo la palabra de Dios como autoridad, como cuestión trascendente para que él obedezca los principios de Dios para su vida, entonces estamos perdiendo el tiempo. O sea, esto es como llamar a un plomero para que te arregle un problema de electricidad. O sea, no tiene nada que ver. Por esa razón, una de las principales, y esto sí es de los principales, cuando tú comienzas el proceso de aconsejamiento, trata de cerciorarte si la persona tiene en estima los principios de la palabra de Dios. O si a lo mejor es una persona que medio que le da lo mismo, bueno, entonces quizás ese sería el primer asunto a tratar.
Porque si tú tratas de dar una solución bíblica a algo que no tiene nada de bíblico, entonces lo único que esto va a ocasionar es que le vas a dar argumentos a la persona, pero que finalmente le van a resultar o lo van a tener en poco. Esto va a suceder como con el apóstol Pablo cuando estaba enfrente de Félix y él le habla de la resurrección de los muertos y dice que Félix le dice, por poco me persuades a ser cristiano. En la versión castellana, eso suena a que ay, se quedó a penitas, ¿no? Pero en realidad, en el texto original, la frase de Félix tendría que ser traducida como con tan poco me pretendes convencer para hacerme cristiano. Es decir, que aquí vemos que Félix tenía, el problema principal que tenía es que Dios no era relevante para él. Y de ahí se desencadena toda una serie de cosas. Así que la primera cosa, hermano, que tú tienes que tratar con tu aconsejado es cerciorarte. Evidentemente ya hablamos de la salvación, ¿no? Y se supondría que cualquier persona que dice o afirma ser salva, en su vida práctica o personal, toma la firme determinación de vivir de una manera correcta delante del Señor y eso incluye obedecer y valorar su palabra. Pero hay por ahí muchos no cristianos, cristinos, que son simpatizantes, les gusta el entorno, les gusta el ambiente, les gusta la liturgia, todas las formas, pero que cuando ya vamos a ahondar en términos espirituales o en situaciones de este modo, de este tipo, perdón, vas a encontrar que inmediatamente, como los gatos, van a sacar las uñas y van a decir, bueno, o sea, sí, la Biblia está muy bien, pero yo pienso que hay otras cosas, además, bueno, la iglesia está muy bien, pero yo creo que nuestra vida debe de considerar otras cosas. Así que dentro de tu proceso de consejería, lo primerititititito que tienes que hacer es ocuparte de ver si el remedio de Dios es algo deseado o estimado por la persona. Y tú te vas a dar cuenta aquí, por ejemplo, es muy notoria la actitud de alguien que valora y de quien no valora la palabra de Dios. Porque dice que Acab inmediatamente dice, sí, todavía hay un profeta de Jehová, dice, pero yo lo aborrezco. O sea, sí, sí hay, pero me resulta, me molesta su persona y su presencia. Por esa razón es que a Acab le resultaba más, y fíjate, discúlpame lo que voy a decir, la tontería en la que prefirió poner su confianza en unos cuernos antes de en la palabra de Dios. Y es que así de absurdo y de ridícula es la fe puesta en cualquier otra cosa que no es el Señor. Termina, ter, termina siendo, teniendo un nombre diferente, pero al final tiene la forma de unos cuernos. Unos cuernos que yo hice, que yo me confeccioné, que son a mi gusto, que me resultan muy cómodos, que depende de mi esfuerzo, porque fíjate, lo que Josafat quería saber era si Dios les mandaba a pelear contra aquel lugar o no. Pero lo que Acab quería saber era si iba a vencer a los sirios. Es decir, que Acab ya tenía determinado ir. Él nada más estaba cumpliendo con el protocolo necesario como para justificar su decisión, pero él ya estaba decidido en su corazón a hacerlo. Esto es tristísimo, hermano, que hay muchas veces en las cuales, como te digo, la gente ya tiene una decisión tomada, ya tiene una opinión formada y lo único que pretende hacer es nada más dar el brinco para justificar la actitud incorrecta que ha tenido o decir, bueno, yo ya tomé consejería y me dijeron que estaba bien. Por esa razón es tan esencial que hablando del consejero, en primer lugar tiene que ser un hombre de la palabra de Dios. Claro está, no puedes poner a aconsejar personas que, pues es que el hermano ha tenido muchas experiencias y yo creo que él le puede dar un buen consejo a la gente. Es que las experiencias no importan, no sirven en contexto o con respecto a la palabra de Dios. Lo único que transforma el alma es la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta y dice que convierte el alma.
Y por esa razón, hermano, es que tú debes de tener en consideración que abundan las personas que dicen, dijo Jehová, pero que Dios no dijo nada. Fíjate la forma tan temeraria en la que este hombre habla, y fíjate lo que va a suceder después. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, ya le estaban dando, digamos, como libreto a Micaías para no importunar al rey, para no quedar mal, para no desencajar con todos los demás que estaban diciendo que le iba a ir bien. Dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ese debería de ser lo que caracterice tu vida y tu ministerio, hermano. Lo que Dios dice es lo que vamos a hacer. Resulta muy, muy agradable. Mira, ¿sabes la de problemas que nos hubiésemos evitado en nuestra vida siguiendo la corriente y nada más dicen, sí, sí, vamos a poner, medio hacerle al cuento, medio que hacemos como que hacemos, pero no hacemos nada con tal de no afrontar el conflicto? Pero sabes, la palabra de Dios es muy puntual cuando Micaías, el único profeta aprobado por Dios, en el tiempo de apostasía de Acab, es el único que se atreve a decir, yo no estoy comprometido con el rey, estoy comprometido con la palabra de Dios. Y fíjate después, dice versículo 15, vino pues al rey y al rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Seguramente el tono en el que Micaías lo habrá dicho habrá sido tan sarcástico, habrá sido tan irreverente la forma en la que lo dijo, que Acab, el mismo Acab, imagínate, eh, y esto es lo que tú tienes que considerar, aquel que está buscando aprobación, él no se va a conformar con una respuesta de que una palmadita, sí, 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 haz lo que Dios te diga. No, él quiere toda una espiritualización de la cosa, que tú le digas, sí, es que mira, lo que tú dices está de acuerdo con este texto y con lo que tus decisiones están siendo apropiadas. Y sabes eso, ¿cómo se llama? Es puro orgullo del corazón, en donde estás dispuesto a ir hasta la China con tal de que te digan, sí, sí, hermano, tú estás en lo correcto. Eso es lo que debías de hacer. Acá, él no quería nada más una respuesta agradable y apropiada. Él quería que el profeta de Dios le diera su aprobación, porque fíjate, muy en el fondo, Acab sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Él sabía que todos esos 400 profetas que estaban diciendo, ve y sube porque Dios está contigo, definitivamente no estaban hablando de parte de Dios. ¿Por qué crees que esa persona que te está buscando para pedir consejo lo está haciendo? ¿Tú crees que de repente le interesaron las cosas espirituales? No. Lo único que en su plan hace falta es la palomita del pastor o del consejero para decir, yo cumplí. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando fracase? Porque seguramente va a fracasar. Él va a poder decir, llenarse la boca diciendo, es que yo soy una víctima de las circunstancias, a mí me aconsejaron mal, a mí me alentaron a hacer cierta cosa, y él nunca va a asumir su responsabilidad. Por eso fíjate lo que va a pasar. Dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Qué bendición hubiera sido para Josafat que ahí se hubiera detenido Micaías, porque fíjate lo que va a suceder después.
yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en todos sus profetas, en la boca de todos tus profetas, y Jehová, ay, pero ya me perdí, en de todos los profetas, y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo. Y Jehová, y he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, dice, oyó esto Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a esta en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y ya después es una profecía en cuanto a todo lo que iba a suceder. Habla de que Josafat y Acab se iba a disfrazar, iban a entrar en la batalla y toda esta situación. Mira, hermano, aquí tú te puedes dar cuenta cuál es la actitud de aquel que al ser tratado su asunto prioritario, el asunto prioritario, te lo vuelvo a decir, no era el problema de que tenían que recuperar una ciudad que habían perdido en guerra con los sirios. El problema principal era la actitud irreverente que tenía Acab hacia la persona de Dios. Y ese es el problema que en su mayoría las personas tienen hoy día hacia Dios. Están plenamente dispuestos a hacer cosas, pero no a ser de determinada manera, no a vivir de una manera honrosa y correcta delante del Señor. Por esa razón es tan necesario, hermano, que tú en este día, tú te puedas establecer, y ya que estamos, se nos está a punto de terminar el tiempo, que tú puedas establecer como prioridad para tu vida a pesar de las dificultades y el rechazo que esto pueda representar, ser como Micaías, poder tener un compromiso con la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo aquí los inventos o la intención humana de Acab, de que, mira, no va a pasar nada, me voy a disfrazar, voy a entrar allí a la batalla y nada va a pasar. En realidad tú te vas a dar cuenta que eh, el, eh, aquí Acab en esa batalla es donde él es muerto. Y finalmente esto, hermano, termina siendo una advertencia aún también para nosotros. ¿Te imaginas la vergüenza que sería para tu vida y para tu ministerio haber aconsejado a alguien que haga tal cosa y que él siguiendo tu consejo termine destruyendo su vida? Seguramente tú andarías como Kenana, es como dice ahí Micaías, escondiéndote de aposento en aposento. Es por esa razón que en el temor del Señor uno siempre tiene que hablar y aconsejar, mostrarle a las personas la necesidad que hay de que al, al hablar del problema verdadero, tenemos que hablar de cuán relevante es Dios para ti. Si tú estás dispuesto a eso, bueno, entonces comenzamos a dar el tratamiento. Pero si tú no estás en la disposición de esto, bueno, entonces es por demás. Es por demás las veces que hablemos, es por demás el tiempo que tú inviertas en hacer tal o cual cosa, porque aquí la palabra de Dios es muy puntual y muy específica al enseñarnos cómo necesitamos, pues a pesar de que fuese visto de mala manera, Micaías estuvo dispuesto, pues prácticamente podemos casi decir que Micaías murió en la cárcel por causa del compromiso que él había establecido con la palabra de Dios.
Y sí, hermano, no es una decisión popular. Seguramente no vas a ser el favorito de las personas. Seguramente no, algunas personas se ofenderán o más bien se harán los ofendidos y se irán a otro lado. Pero a final de cuentas, hermano, a quien el compromiso con quien a quien debemos de agradar es al Señor. Por esa razón, cualquier aprobación de otra persona no vale. Nada vale tanto como la honra de saber que hemos cumplido con lo que Dios nos encargó.